Y yo diría, en este momento, la derecha ha perdido el presupuesto público, bueno, desde el 2018, pues, del gobierno federal. Pero como tú bien lo dices, ¿no? Desde 2018 y de 2018 para acá, pues el presupuesto público de los gobiernos estatales. Acordémonos que el círculo vicioso era, bueno, mucho del dinero del seguro popular, de lo que tanto defendían y que la propia Xochitl decía que era la maravilla y que cuando llegara a la presidencia iba a regresar el seguro popular. Acordémonos cómo eran cantidades de miles de millones de pesos que se iban a los estados y que estos terminaban en la corrupción estatal y en las campañas electorales. Lo que es el seguro popular es uno de los grandes fraudes, bueno, de uno de los muchos grandes fraudes que se han hecho en el país. Y entonces utilizaban el presupuesto, ahí compraban el voto, ahí manipulaban, ahí hacían todo, se enriquecían, con eso controlaban todo. Entonces estamos viendo una oposición que dependía del presupuesto público para perpetuarse en el poder. Y en el momento en que ya no tienen recursos públicos porque Morena avanza y les arrebata bastiones y les arrebata estados, municipios, se queda debilitado, se queda sin la manera de operar. Ellos no saben operar a través del discurso, Jorge, porque ya ahora vemos que el discurso es contradictorio, que son farsas, que son engaños. Tampoco pueden ganar elecciones con el proyecto, porque el proyecto que ellos representan es el que nos jodió. 40 años de más de lo mismo, creó 60 millones de pobres, creó la violencia que hoy todavía se vive, miles de desplazados, miles de desaparecidos, miles de asesinados y ejecutados. Eso es el proyecto que ellos representan. Entonces tampoco a través del proyecto pueden ganar elecciones. ¿Cómo podían ganar elecciones? A través del dinero, con la compra del voto. Esa era la forma en la que ellos podían ganar. Les quitas el dinero, ya no tienen forma de operar, es decir, no tienen vida si no tienen recursos, si no tienen recursos públicos. Ese es el gran reto de la derecha, contraria a la izquierda, que puede operar a través del discurso, de la movilización, de la concientización, y que de hecho así se forma o así se articula este movimiento transformador, no con el dinero, porque no teníamos dinero, es decir, Andrés Manuel no tenía recursos públicos, no tenía recursos de gobiernos federales, estatales. Pero ¿cómo fue ganando? Pues con el discurso, con la congruencia, con el proyecto. Esa es la manera de ganar de la izquierda. La derecha no puede operar si no tiene dinero. Por eso le urge, o por eso está tan ardida de perder cada vez más estados y cada vez más posiciones, porque eso los delimita, les pone un límite a su propia expansión. Entonces lo que vamos a ver de hoy en adelante, si todo continúa como continúa, es que se va a desdibujar por completo. Si ya está desdibujada, se va a desfondar por completo y ya no tiene manera de sobrevivir y subsistir sin recursos. Eso es importante. ¿Por qué crees que Marco Cortés y Alito Moreno fueron en las primeras fórmulas plurinominales? Porque lo que les surgía a ellos era salvarse ellos y a su familia, ¿no? El tener ellos el fuero, por un lado, y tener el presupuesto público asegurado por 6 años, porque los dos van para senadores. Entonces, ese es el punto. No saben hacer política porque nunca han hecho política. Siempre han hecho fraude, siempre han ido en contra del pueblo. Entonces ya no tienen manera de manipular, de comprar votos. Ya están derrotados en todas las áreas. Vamos a ver qué pasa con la derecha y la oposición en México, Jorge, porque yo no, en la historia latinoamericana, no hay una referencia como la que va a pasar en México a partir del 1 de septiembre. O sea, he estado buscando alguna similitud en América Latina con lo que va a pasar en nuestro país en el próximo 1 de septiembre y no encuentro algo. Hay cosas que se acercan, pero no he encontrado algo que sea como lo que está pasando en nuestro país en el sentido de tanto poder para el pueblo con sus representantes en la presidencia, Claudia Sheinbaum, y con sus representantes con mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. También es un reto para la propia izquierda, también es un reto para el propio bloque de la transformación. ¿Qué haces con tanto poder? ¿Qué haces con tanto mandato? ¿Obedeces al mandato o no lo obedeces? ¿Y cómo lo vas a obedecer? ¿En qué términos obedeces el mandato? Entonces, para uno y para otro hay grandes retos, pero para nosotros es sobre todo para cuidar el proyecto. Para ellos es cómo sobrevives ante esto, cómo le vas a hacer para recuperarte, qué tendría que pasar para que, como tú dices, pues vuelvan a tener alguna representación popular y puedan volver a ganar elecciones. Eso me parece que es de los interrogantes más interesantes y más importantes que vamos a ver en los próximos, por lo menos 3 años, que es lo que dura la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.